Amén. Bueno, gracias a Dios. Aquí estamos nuevamente, ¿no? Para poder meditar juntos la palabra. Agradecemos a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, de los que están en la transmisión. También son bienvenidos. Y bueno, vamos a meditar la palabra juntos. Y vamos a leer Números, capítulo 14, verso 18. Solamente ese verso vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, porque visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Creo que esta palabra Moisés lo tenía muy grabado en su mente, porque más adelante lo vuelve a repetir, ¿no? Esta palabra que fue mencionada por Dios en Éxodo capítulo 20, creo que versos 5 y 6 me parece, ahí menciona esa palabra a Dios cuando dio sus mandamientos. Y Moisés lo sigue como recordando esa palabra, porque no es nada más que lo recuerde, sino también lo ha experimentado. Ha visto a Dios con esa misericordia hacia el pueblo y hacia él también. Y ha visto a ese Dios que también trae juicio. Por eso el tema se llama juicio y gracia, ¿no? Porque en el capítulo 16, pasajes que tocó meditar el día de ayer, el día de hoy, el día de mañana, estos pasajes, hermanos, nos está mostrando la actitud del hombre, lo que tiene el hombre en su corazón. Y también nos va a mostrar esa gracia de Dios, ese juicio también de Dios en estos pasajes. Oramos, hermanos. Amado Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, sabiendo, Padre, que tú ya nos has bendecido, Padre, porque tu palabra es vida y por eso nos has bendecido. Señor, muchas gracias por la vida de los hermanos que están aquí, los que están en la transmisión también son bendecidos, Padre, porque tú estás con ellos. Rogamos, Señor, que esta palabra pueda caer en buena tierra y también me des la capacidad para poder desarrollar este tema, Señor. Que yo pueda darme a entender, que sea tu Espíritu Santo. Señor, por favor, te ruego tu ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar en el capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y Om, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Bueno, estos pasajes creo que están muy claros, ¿verdad? Dice que Coré es del linaje de Leví, pero dice que se levantó con Datán y Abiram y On, que eran de la tribu de Rubén, se levantan contra Moisés y contra Aarón. Y algo que podemos notar aquí es de que dice que tomaron gente. Dice que también 250 príncipes de renombre, o sea, hombres importantes, líderes. Dice que ellos también se levantaron contra Moisés y contra Aarón. Es peligroso cuando una persona, hermanos, está en contra de un líder. Es peligroso porque cuando tiene poder, tiene autoridad, mucha gente lo sigue, y por eso muchas iglesias hay divisiones, ¿verdad? Por lo mismo, porque mucha gente lo sigue. ¿Y sabe qué? El problema es de que como son líderes, tienen gracia, o no sé cómo se podrá decir, de saber hablar a la gente, de poder convencer a la gente y hacerlo de su lado. Y de esa manera pone
a la mayoría en contra de aquella persona. Esto es lo que hicieron Coré y Datán, Abirán y On, tomando, dice, con los 250 personas que también eran importantes. Dice en el verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Cuál era el sentir de estas personas, hermanos? Querer ser líderes, querer tener el poder, la autoridad, no estar bajo la autoridad de Moisés, porque Dios había puesto a Moisés como autoridad. Dios había puesto a Aarón como sacerdote, él y sus hijos. Pero estas personas no lo aceptaban. Entonces parece que el sentir de estos hombres es ayudar a todo el pueblo, ¿no? Diciendo, todos somos santos. Entonces, ¿para qué necesitamos un líder? Todos somos santos. Jehová está en medio de nosotros, en medio del pueblo. Entonces, ¿para qué te necesitamos, Moisés? ¿Verdad? Parece que eso querían ellos, hacerle entender, darle lugar al pueblo de que ellos también son santos y que también pueden valerse por sí mismos. No necesitan una autoridad. Porque ellos dicen, todos son santos. Y eso Dios lo dijo, es verdad. El pueblo iba a ser santo, ¿verdad? Así dijo. Y también que Él moraría en medio de ellos también. ¿Por qué? Porque la principal, ¿cómo se dirá? Lo que Dios quería era sacar a su pueblo de Egipto, darle libertad donde estaban oprimidos. ¿Con qué intención? Luego vemos que Él, ¿qué hace? Manda a construir un tabernáculo, ¿verdad? Entonces era la intención, Él vivir en medio de su pueblo. Eso era lo que quería Dios. Entonces no estaban tan mal ellos, ¿verdad? Jehová está en medio de nosotros. Eso es verdad. Y dice, todos son santos. Pero mire la intención que ellos tenían. No era una intención de querer agradar a Dios y decir, es que Dios está en medio de nosotros, entonces nosotros pues vamos a agradar a Dios. No, ellos no querían hacer esto, sino querían tener autoridad. Lo estaban haciendo con otro pensamiento. Porque en el verso 37 del capítulo 15, dice que Jehová le habló a Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de los vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirán de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santo a vuestro Dios. Y luego dice, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Bueno. Este pasaje, ¿qué es lo que está diciendo? Dice que se pongan franjas y bordes de cordón azules en sus vestiduras. ¿Para qué? Para que al verlo recordaran los mandamientos. Pero no solamente para que lo recordaran. Ahí dice que ¿para qué? Para que lo pongan por obra. Y también en el verso 40 vuelve a repetir lo mismo, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. Dice, y seáis santo a vuestro Dios. Dice entonces que esos mandamientos que iban a ocasionar en el pueblo la santidad de Dios,
viviendo en esos mandatos de Dios, que iba a ocasionar que entonces iban a ser santos a Dios. Y creo que el miércoles lo explicaba el pastor Joel, ¿no? Este pasaje, diciendo que nosotros también podemos guardar esos mandamientos a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice la palabra. No es difícil entonces, ¿verdad? Porque a través del Espíritu Santo podemos llegar a ser santos. No por nosotros, no por nuestras obras, sino porque Dios es santo y está morando en nosotros. Entonces aquí donde dicen ellos, toda la congregación son santos y en medio de ellos está Jehová. Pero hay un reclamo. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, hay un reclamo. No queremos un liderazgo. No queremos un liderazgo. Nosotros, si somos pueblo de Jehová, si somos santos, entonces nosotros podemos valernos por sí mismo, dicen, ¿no? Cuando esto lo escucha Moisés, la reacción de Moisés es postrarse. Dice, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así, dice. Moisés está proponiendo algo. Está bien lo que están pensando, pero vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no dejamos que Dios decida? Este debe ser la reacción de un líder, hermanos. Y dice, haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Hijos de Leví. Bueno, aquí cuando leía en plural, hijos de Leví, bueno, yo entendía que no solamente era el hijo de Coré, que dice que era hijo de Coré, hijo de Izar, hijo de Coat. Parece que se está refiriendo a uno, ¿verdad? Pero aquí Moisés está diciendo, esto os baste, hijos de Leví. Parece que habían más levitas que se habían levantado en contra de los líderes de Faraón, de Aarón y de Moisés. De Aarón porque querían el liderazgo de ¿qué? Del sacerdocio, hermanos. Porque esto lo capta muy bien Moisés. Porque más adelante se los va a decir. Eso es lo que andaban buscando. Hermanos, yo vi estos pasajes que vamos a estar meditando como lo que la palabra hace en nuestra vida. Cuando vamos a la palabra, ¿qué hace la palabra? Nos escudriña, ¿verdad? Y saca todo aquello que no está bien delante de Dios. Esto es lo que está haciendo Moisés aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque entre ellos estaban los levitas. ¿Y qué había dicho Dios? Nadie más podía encender incensarios, ¿no? Solamente ¿quién? Los sacerdotes. Ellos debieron entender ese mensaje. No nos conviene hacer eso. Ya hasta habían tenido la experiencia, ¿no? Pero, ¿qué sucede? No hacen caso. Su necedad los ciega. Y dicen que está bien, pero entonces Moisés vuelve a reprender, pero ahora directamente a los levitas. Dice en el verso 8. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová?
y estés delante de la congregación para ministrarles. Dice, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, procuráis también el sacerdocio. ¿Ven cómo Moisés se da cuenta qué es lo que realmente quieren? Quieren el sacerdocio. Quieren tener la autoridad ellos. Pero les exhorta diciéndole, es poco esto, que Dios los haya escogido de entre toda la multitud de israelitas. Los escogió para que ustedes estén cerca de Jehová. Los acercó a ustedes para que estén al servicio de Él. ¿Os es poco? Dice. Hermanos, ¿cuántos hemos menospreciado la obra que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer? A veces decimos, ¿limpiar? No. ¿Cómo? Limpiar no es un servicio. Sí, hermanos, es un servicio. De hecho, aquí en la palabra habla de los hombres que tuvieran después de los 50 años, los levitas, cuando ya tuvieran, si lo meditamos, cuando ya tuvieran después de 50, ellos tenían que ser porteros, estar en la puerta del templo. Entonces, ¿qué significa eso? Un servicio. Un servicio. Y a veces minimizamos lo que Dios nos puso a hacer. Y queremos hacer una obra mejor, que sea visible, que nos vean, que a veces hasta que nos aplaudan. Y a veces no lo queremos hacer, porque hay otro extremo, a veces no queremos hacerlo. En el caso mío, el Señor trató conmigo, porque yo siempre reniego, porque a mí no me gusta estar enfrente de un público, no me gusta, y creo que muchos hermanos saben, no me gusta hacerlo, y lo he hecho porque he venido en obediencia. Y siempre le digo al Señor cada que voy a compartir, es que hay alguien más que lo haga y tú siempre me dices a mí, pero yo no lo sé hacer, le digo siempre. De hecho, apenas le decía al pastor Joel, es que los días pasan volando, es que cuando ya apenas compartí y ya otra vez me toca. El Señor me trató duro en este día, en este pasaje, porque yo estoy menospreciando lo que Dios me ha puesto a hacer. Y es que pongo por pretexto, soy nerviosa. Es que yo escribo todo lo que voy a decir y al momento ya no lo dije, se me olvidó por los nervios. Cuando bajo de aquí, yo no siento mis pies. En serio, hermano, no siento mis pies, porque los nervios me atacan. Y ese ha sido siempre mi pretexto. Señor, pero si tú me mandas, ¿por qué no me quitas los nervios? Pero aquí el Señor estuvo tratando conmigo, que estoy menospreciando lo que Dios me puso a hacer. ¿Y cuántos hacemos esto, hermanos? Menospreciamos el lugar donde Dios nos haya puesto. Así, aquí vemos que Moisés les está haciendo ver a los levitas, están menospreciando su servicio. Fueron apartados para estar con Dios. Eso lo vimos en el capítulo 11. Fueron apartados, pero están menospreciando. ¿Y sabe que esto es gracia, hermanos? Porque los levitas están teniendo la oportunidad de darse cuenta de lo que está pasando. Es lo mismo que Dios hace con nosotros a través de su palabra. Nos hace ver en qué estamos mal para volvernos a Él. Y esto es gracia. Esto es gracia de Dios, que no nos deje hacer lo que nosotros queramos. En el verso 11 dice, por tanto, bueno, ese ya lo habíamos leído, y dice en el 12, y envió Moisés a llamar a Datán,
Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Bueno, se nota aquí que Datán y Abiram fueron buenos para sonsacar a la gente, ¿verdad? Y ponerlos en contra de Aarón y de Moisés, pero ellos no fueron. Ellos se quedaron en su lugar. Entonces Moisés, ¿qué hace? Los manda a llamar. Hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco, dice, mira el sentir que tienen ellos. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, perdón. Es poco, dicen ellos, que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Puede ser verdad que en Egipto había esa tierra. Recordemos que ellos se quedaron en una tierra que era buena, ¿no?, para el ganado. Puede ser verdad, pero estaban bajo presión. Ellos eran esclavos, pero no se olvidaron de que ellos eran esclavos. Y ellos solamente recuerdan que la tierra era buena, pero se olvidaron cómo vivían, hermanos. Muchas veces también nosotros, hermanos, Dios nos sacó de Egipto, de ese mundo pecaminoso, de ese mundo de maldad, de ese mundo donde éramos gobernados por Satanás. Dice Efesios, por el príncipe de las potestades. Éramos gobernados por él. Pero aún tenemos recuerdos y decimos: ay, cuando hacía aquello. Ay, cuando estaba permitido que esto se hiciera. Todavía estamos pensando en ese Egipto. Pero no nos acordamos cómo nos trató. ¿Cómo llegamos al Señor? No nos acordamos. Nos acordamos de las cosas que para nosotros según eran buenas. Pero de cómo nos trató, no nos acordamos. Hermano, el mundo es un mundo de mentira. De verdad. Ellos, o de ahí veníamos, porque también nosotros éramos así. Un mundo lleno de mentira, no hay lealtad, no hay verdad. No mora Cristo ahí, por lo tanto no puede haber verdad. Pero nosotros a veces todavía anhelamos ese mundo. Pero le reclaman a Moisés. Dice: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos, dice, no subiremos. Se siguen negando, ¿no? No vamos a ir, porque Moisés los mandó a llamar. No vamos a ir. Tú lo que estás haciendo es señoreándote, ¿no?, de todos nosotros, dice. No nos diste lo que dijiste que nos ibas a dar. Nos prometiste tierra que fluye leche y miel y no nos has dado nada. Hermanos, ¿esto se da cuenta que le están culpando a Moisés? Tú no nos has dado nada. Pero realmente ellos perdieron la oportunidad de entrar en esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos no le creyeron a Dios. Eso lo meditamos en el capítulo 14. Miren, el capítulo 14, verso 26. Dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, dice.
vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os daría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. Ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Quiénes lo despreciaron la tierra? Ellos porque eran, ¿qué dice? Dios se está refiriendo a ellos como una multitud depravada, murmuradores, quejosos. Y dice, y por eso no van a entrar a la tierra. Ustedes lo han menospreciado. Despreciaron la tierra, dice, despreciaron la tierra. Y aquí, ¿qué están haciendo? Le están diciendo a Moisés, no nos has metido a la tierra que dijiste, tierra que fluye leche y miel, no nos has metido ahí. Quieren esa bendición, hermanos, pero no quieren obedecer. ¿Pero qué hace? Culpan. De hecho, hermanos, en el capítulo 16, también el mismo capítulo 16, cuando los de Coré y todos los 250 varones y los hombres de la tribu de Rubén son muertos, las personas, la multitud, la congregación viene a Moisés y murmuran contra ellos. Miren lo que dice en el 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y dice, y aconteció que cuando se juntaron toda la congregación contra Moisés y Aarón, o sea, toda la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón y murmuraron, ustedes, dice, en el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros, o sea, ustedes, habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Miren cómo le están echando la culpa a Aarón, a Moisés. Y aquí le echan la culpa a Moisés también. No nos has metido a esta tierra. Si nos damos cuenta cómo es el sentir del hombre que no ha tomado en cuenta a Dios, echa culpa. Echa culpa. Siempre le van mal las cosas, echa culpa. Nunca acepta su error. No, para ellos no hay equivocación, no se equivocan. Siempre tienen la razón. Decía a mi hijo, le decía, Joel, es que tú siempre estás necio y siempre piensas que tienes la razón. Y él contestaba, no siempre, casi siempre. Así están ellos, ¿verdad? Así están estos hombres, necios, echando la culpa. Pero cuando ellos realmente tuvieron la culpa, despreciaron esa tierra prometida donde Dios los iba a meterlos, ¿no? Les había prometido. Bueno, entonces, hermanos, vemos aquí esa comunicación que hay entre el líder y el pueblo, estos que están necios, estos rebeldes. Hay esa comunicación con los líderes, con el líder, con Moisés. Pero Moisés trata de que ellos se vuelvan, pero no quieren, ¿no? Están en su necio corazón. Entonces Moisés hace una oración en el 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. O sea, para Moisés es una indignación que Dios no mire su ofrenda. Pero para ellos les da igual, hermanos. Para aquel que no ha reconocido quién es Dios en su vida, les da igual si Dios recibe o no su ofrenda. Pero para Moisés es algo grande, algo sagrado, decirle a Dios,
no recibas ofrenda. Bueno, después vemos que ahí ya Moisés manda que pongan fuego en su incensario y que se presenten en la puerta del tabernáculo. En el verso 19 dice: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. La gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y todos dijéramos: qué maravilloso. La gloria de Jehová apareció. ¿Pero para qué apareció? Para hacer juicio, hermanos. Para enjuiciar a estos necios. Dice en el 20: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte con toda la congregación? Mira el sentir, hermanos, de un líder. Uno pecó, ¿por qué te vas a airar contra toda la congregación? ¿Y qué hace Dios? Entonces Jehová habla a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles que se aparten de las personas, de estas personas que están enjuiciadas, que se aparten de ellos, para que ellos también no les venga el juicio, dice. Pero en el verso 26 Moisés se refiere a aquella congregación, a aquellos hombres que decían: somos santos. Así decían, ¿no? Somos santos. Mire cómo se refiere Moisés a ellos. Y él habló a la congregación, o sea, Moisés, diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no pecareis en todos sus pecados. ¿Sí así dice? Y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Para que no perezcáis en todos sus pecados. ¿Qué está haciendo Moisés aquí? Intercedió por la congregación, por el pueblo. No, dice: no se acerquen, porque fue mandato de Dios. No se acerquen porque viene juicio contra ellos. Pero Moisés se refiere a estos hombres que decían: todos somos santos. ¿Cómo se refiere a ellos? Impíos. Son hombres impíos. Entonces, cuando nosotros queremos ser gobernados por nuestro yo, ¿qué dice Moisés? Que somos impíos. Si nosotros nos dejamos gobernar por nuestro yo, por el deseo que hay en nuestro corazón. Y por eso mencionaba antes, ¿no?, los mandamientos que habla la palabra. Dice: pongan un bordón azul en las vestimentas y eso les hará recordar los mandamientos. Y al recordar los mandamientos, hermanos, podemos caminar en esa santidad. Porque Jesús promete que el Espíritu Santo vendría y sería nuestra guía. Él nos iba a mostrar las cosas del Padre. Entonces Él va a ser nuestro guía. Y no llegamos a ser impíos, ¿verdad? Puede ser que llegue eso a sentir. No digo que no. Somos humanos. Pero cuando nosotros estamos meditando, ¿qué pasa? Nos corrige el Señor. Nos corrige. Y estamos en ese proceso. Nos va corrigiendo. Y bueno, luego habla de que se aparten, pero en el verso 28 Moisés hace algo, ¿no? Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Entonces Moisés está proponiendo algo. En esto que va a suceder hoy, van a saber ustedes si estoy aquí enfrente de ustedes como líder por mi propia voluntad o es Dios
el que me ha puesto. ¿Y qué va a pasar? Mire, dice, si como mueren todos los hombres, murieren estos, así ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Si los hombres mueren, como todos los hombres mueren, una muerte natural, entonces Dios no me envió. Pero mire lo que dice Moisés. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a los hombres de Coré y a sus bienes y ellos con todo lo que tenían. Y descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Dice, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Entonces al tragar la tierra a los hombres, a estos hombres, ¿qué sucedió? Dios estaba mostrando que Moisés era puesto por Dios, no por los hombres. De hecho, no lo leímos, pero también de Aarón, mire, en el capítulo 16, verso 11, dice, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que juntáis contra Jehová. Y pues, a ver. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues ahora, ¿qué es para que contra él murmuréis? Aarón dice, ¿y Aarón qué es para que contra él murmuréis? Dice, tú y todos tus seguidores se han juntado ¿contra quién? Contra Jehová. Aarón, ¿quién es para que contra él murmuren? Entonces vemos, ¿no? Que aquí está diciendo Moisés, Aarón fue puesto por Jehová. Entonces, por quien ustedes están murmurando es contra Jehová, no contra Aarón. Aarón no es nadie, solamente lo puso Jehová. Y aquí de la misma manera está haciendo lo mismo Moisés. Cuando la tierra tragó a estas personas, ¿qué había dicho Moisés? Si estos hombres, aquí ocurre algo nuevo, que la tierra se abra y los trague, entonces que Jehová me ha puesto a mí. Pero si ellos mueren como muerte natural, yo me he puesto, no me puso Jehová. Y vemos que aquí se dio a conocer que es Jehová el que puso a Aarón, el que puso a Moisés. Y entonces, ¿contra quién están murmurando? Contra Dios mismo. Si lo traemos a la actualidad, hermanos, cuando nosotros murmuramos de algún creyente, algún hermano en Cristo, ¿qué estamos haciendo? ¿Contra quién estamos murmurando? Contra Dios. Estamos murmurando contra Él. ¿Y sabes qué decimos? Es que no hace bien su trabajo. Ese hermano no hace bien su trabajo. Y estamos diciendo, es que Dios no lo ha podido cambiar. Dios no lo puede hacer. Y eso es lo que hacemos, hermano, cuando murmuramos de algún hermano. Estamos murmurando contra Dios mismo, porque es la presencia de Dios que está en ese hermano. Y quizás usted le ve defectos, pero usted no sabe si con esos defectos son los que lucha cada día. Tengamos ese cuidado, hermanos. Bueno, ¿nos quedamos dónde? Nos quedamos en eso, ¿no? Que los traga la tierra. Pero dice que también salió fuego, en 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Aquellos 250 varones que eran importantes, estos parece ser que no se movieron del tabernáculo, parece que ahí se quedaron, porque dice que salió fuego y los consumió.
Ajá. Y de aquí donde habla de Coré, también dice que todos los hombres de Coré. También eso más adelante lo vamos a meditar en el capítulo 26, donde se hace el censo. También vamos a meditar que están los hijos de Coré. En varios salmos también vamos a ver que están los hijos de Coré. Entonces, lo que nos deja ver el pasaje es que Coré y sus hombres pueden ser Coré y sus siervos. Porque más adelante menciona que sus hijos están ahí. Esa es misericordia de Dios, ¿verdad? Pero el juicio de Dios llegó para estos hombres. ¿Hubo advertencia? Sí, hubo advertencia. Hubo advertencia. Moisés les estaba diciendo que no tomaran en poco el servicio que estaban haciendo, que no tomaran en poco que Dios los escogió para que estuvieran con Él, al servicio de Él. Pero hubo juicio, ¿sí? Pero también aquí vemos el carácter, ¿verdad? Luego vemos también en el 37, en el 36-37, que Dios le dice a Moisés que envíe a Eleazar a deshacer, a batir los incensarios que habían utilizado estos varones, que habían prendido fuego a esos incensarios, que solamente los sacerdotes lo podían hacer. Entonces, ¿qué hizo? Dice, deshácelo. Hazlo una plancha de lámina y ponlo sobre el altar, le dice. Y a Eleazar lo hace. Eleazar era hijo de Aarón y era sacerdote también. Bueno, en el 40 dice, ¿por qué tenía que hacer eso? Dice, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré, como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Con esa intención lo iba a hacer, para que sirviera como un ejemplo. Nadie más puede ofrecer incienso, solamente los sacerdotes. Iba a quedar como un ejemplo. Pero lo que acabamos de leer hace ratito, mire, ni siquiera pasó un mes o una semana o 15 días. Al otro día, mire lo que pasó en el 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Nuevamente, aparece la gloria de Jehová. ¿Pero cómo para qué? Para traer juicio nuevamente. Apenas habían pasado ese juicio, pero esta gente seguramente se le murió algún ser querido y estaban dolidos, angustiados, y llegan a reclamarle a Moisés. Ustedes les han dado muerte. ¿Acaso no lo vieron que la tierra se abrió? ¿O Moisés fue a hacer un agujero ahí y a meterlos? No. Dios lo hizo, pero ellos no podían entender eso y le culpan a ellos. Pero por eso aparece la gloria de Jehová nuevamente, pero con la misma intención del anterior, hacer juicio. Dice en el 43, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Otra vez volvemos a ver la actitud de un líder. Se postran sobre su rostro porque Jehová está enojado. Voy a consumirlos, dice. Y dijo Moisés, mire cómo es Moisés. Dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado.
Entonces tomó Aarón el incienso como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos con los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Mientras Aarón estuvo ahí, haciendo expiación por el pueblo. Pero dice que cuando Moisés le dijo, pasó corriendo en medio de la congregación, apurado porque la mortandad había llegado. Y él llegó y hizo expiación por el pueblo. Esto yo lo quería relacionar con lo que Jesús hizo por nosotros. Pero quise verlo de otra manera, hermanos. Pude ver un contraste que hace aquí la palabra en el capítulo 16. Vemos dos grupos de personas. Un grupo que está enfocado en su yo. Yo quiero ser el líder. Yo quiero ser el primero. Yo quiero ser visto. Yo y yo. Pero vemos a Moisés y a Aarón intercediendo por ese pueblo. Vemos a Eleazar también con la misma intención, o en obediencia a lo que Moisés le mandó. Vemos dos grupos de personas aquí, hermanos. Un grupo que solamente piensa en su ego y otro grupo que piensa en que el pueblo tenga vida, en que el pueblo aprenda a caminar con Dios, que no sean consumidos. Pero vemos este contraste. Ahora, vimos juicios, ¿verdad? Pero también vimos gracia, ¿verdad? Cuando Moisés y Aarón se hincan, oran a Dios, Dios dice, está bien. Dile a la congregación que se haga a un lado de esos rebeldes, que solamente a ellos los voy a consumir. Y esa es la misericordia de Dios. Pero los juicios de Dios no se limitan a futuro, hermanos. Nosotros pensamos, a futuro Dios va a hacer un juicio. Y también mencionamos Mateo 25, ¿no? Dios va a apartar los cabritos de las ovejas. Pero hoy en día también Dios ya está haciendo juicio, hermanos. Y eso lo podemos ver en Romanos. Vamos a Romanos. Unos cuantos pasajes nada más. Romanos capítulo 1, 18. ¿Ya lo encontramos? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se detienen con injusticia a la verdad. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra la impiedad e injusticia de los hombres. Que estos hombres, ¿qué hacen? Detienen con injusticia la verdad. Y mire qué dice en el 22. Profesando ser sabio, se hacen necios. ¿No lo acabamos de ver con ellos? Con el pueblo de Coré. Con la tribu de Coré. Con Coré y con los hijos de la tribu de Rubén. Con los 250 hombres. Profesaron ser sabios,
se hicieron necios. Dice en el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hace Dios? Los entrega. Y sabe que esto, por eso les decía que el juicio de Dios no es solamente a futuro. El juicio de Dios ya está. ¿Y sabe qué es el juicio de Dios? Que nos deje hacer lo que queramos. Dice en el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los entrega a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y mire en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. ¿Qué hace Dios? Los deja. ¿Y sabe que usted ha recibido la gracia de Dios? Porque estamos aquí, hermanos. Y porque estamos escuchando su voz. Y porque al escuchar su voz, ¿qué hacemos? Oye, esto, Dios dice que no está bien que haga esto. Pues no lo voy a hacer. Y mi vida se va transformando como Él quiere. Le está dando forma. Entonces, por eso les decía que el juicio de Dios ya está hoy en día entre el pueblo de Dios, entre el pueblo que dice conocer a Dios, pero no quiere dejarse gobernar por ese Dios. Quiere seguir su yo. Es muy triste, hermanos. Es muy triste. Concluyo con esto. Bueno, vimos dos grupos, unos que están en obediencia, buscan el bienestar de su prójimo, y el otro grupo es egocéntrico y también vimos que recibió juicio, ¿verdad? Juicio de Dios. Ahora preguntémonos, ¿en qué grupo nos encontramos? Si en los que son egocéntricos, hay solución. ¿Por qué hay solución? Porque tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo que nos guía para enseñarnos qué está mal en nuestra vida y poner cartas en el asunto. Hermanos, yo quiero dejarlos con este pensamiento de que nosotros nos analicemos. ¿Cómo somos? ¿Cómo soy yo? Pregúntese. ¿Cómo soy yo? ¿Realmente estoy valorizando lo que Dios ha hecho en mí? Decía Moisés, ¿les parece poco que Él los apartó y los trajo para que estuvieran con Él? De la misma manera, hermanos, ¿qué hizo Dios? Nos sacó del mundo. ¿Para qué? Para que estuviéramos con Él. ¿Nos parece poco? ¿O estamos menospreciando lo que Dios ha hecho en nosotros? Analice su vida, hermanos, y los dejo con este pensamiento. Bendiciones. Vamos a orar primeramente. Amado Dios, en esta hora te doy gracias, Señor, porque nos permites poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Aún no has cerrado nuestros oídos, estamos atentos a ellos, Padre, a tu palabra, pero ruego, Señor, que nos ayudes para que también lo pongamos a la obra. Tú conoces nuestro corazón. Nosotros, Señor, quizás podremos decir que nos conocemos, pero en realidad tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, escudriña hasta los tuétanos. Entonces, haz esa obra en nosotros, escudriñanos y muéstranos en qué estamos mal, porque solamente queremos honrarte, Padre. Solamente queremos darte gloria, Padre eterno. No permitas que hagamos oídos sordos, Señor, a tu voz. Vimos hoy, Señor, que hay juicio y no queremos estar en ese juicio. Queremos cada día recibir tu gracia, porque mismo Moisés dice que tú eres grande en misericordia, pero también no tomas en vano, Señor, de que aquel que haya pecado, tú haces juicio, Padre.
Señor, te ruego por favor que tomes nuestra vida y que tú seas sosteniéndonos a todo tu pueblo en general. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.